Amén, amén, amén. Sean bienvenidos todos a su servicio de esta tarde de Centro Palabra de Fe. Reciban un fuerte abrazo de parte de todos nosotros, de la congregación de Centro Palabra de Fe. Desde Campton, California, en vivo, estamos transmitiendo a través de Facebook y de otros lugares, que usted nos puede ver todos los domingos a la 1:30 de la tarde y puede gozarse con nosotros alabando al Señor y escuchando la palabra de Dios de este día. Vamos a prepararnos en este día, vamos a prepararnos para alabar a nuestro Dios. Donde quiera que usted se encuentre en este momento, prepare su corazón, prepare su voz para alabar a nuestro Dios, porque Dios merece toda la honra y toda la gloria. Pues vamos a prepararnos en este día. Si usted está ahí en su sala, levántese, vamos a alabar a nuestro Dios y prepárese, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a alabar a nuestro Dios aquí junto con la congregación. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Vamos alabándolo. Todo ser, todo corazón, toda lengua, toda nación, haya fuerza en el amor del Padre. Todo el mundo se postrará, su mirada levantará a Jesús Salvador hoy y siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más amor. Dios es amor. Dios es amor. Cada vida que está en dolor, cada lágrima y oración, haya fuerza en el amor del Padre. Su alabanza declararé, toda gloria ofreceré a Jesús Salvador hoy y siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Cantaré, cantaré hoy y por siempre de su gracia y su perdón. La creación hoy y por siempre cantará de su amor. Cantaré hoy y por siempre de su gracia y su perdón. La creación hoy y por siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor.
Dios es amor. Aleluya. Dios es amor. Alábalo, exáltalo, porque Él merece toda la honra y toda la gloria. Aleluya. Santo eres, Señor. Sí, Señor, te adoramos, porque tú mereces toda la honra. Sí, Señor, te adoramos. Tú mereces toda la honra y toda la gloria. Ángeles y santos se postran ante ti. Ancianos rinden sus coronas ante ti. Cordero de Dios, ángeles y santos se postran ante ti, ancianos rinden sus coronas ante ti, Cordero de Dios. Eres digno de alabar, sí, y eres digno de alabar, porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria. Eres digno de alabar, eres digno de alabar, porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria. Ángeles y santos se postran ante ti, ancianos rinden sus coronas ante ti, Cordero de Dios. Eres digno de alabar, eres digno de alabar, sí, porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria. Eres digno de alabar, eres digno de alabar, porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria. Día y noche el incienso a ti subirá, 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 día y noche el incienso a ti subirá. Eres digno de alabar, eres digno de alabar, sí,
porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de alabar. Eres digno de alabar. Porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno, Rey, de toda adoración, mi Rey. Adórale a Él, porque Él es digno de toda adoración y alabanza. Aleluya, Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser exaltado, Él es digno de recibir toda adoración y alabanza, Rey, porque solo tú eres digno. Aleluya. Con ustedes, nuestro pastor. Aleluya. Gloria a Dios, todos juntos. Díganlo conmigo. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Díganlo otra vez. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Díganlo en hebreo conmigo. Aleluya. Kitov. Ki leolam hasdo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y como dijo Leandro Miranda, muy bienvenido. Gloria a Dios. Vamos a continuar en este tema que principiamos la semana pasada. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? ¿Cuál es el propósito de que Cristo Jesús dejara su trono ahí con el Padre? Siendo igual a Dios, no se aferró a que ser igual a Dios, sino que dice la palabra que tomó forma de siervo. Se humilló a sí mismo, vino siendo semejante a un siervo, y luego dice que Él fue obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de la cruz. Bueno, pues el propósito, vamos a nuestra escritura fundamental, donde estamos tomando el tema de este estudio, de este mensaje, y se encuentra en Primera de Juan, la primera epístola de San Juan, el capítulo 3, el versículo 8. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 8. Y vamos a estar viendo ahí de dónde tomamos el tema o el título de este estudio, de este mensaje. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Juan: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esa palabra principio, como mencioné la semana pasada, esa palabra principio significa Génesis. En el principio, desde Génesis, vemos que Satanás fue el primero, el diablo, Lucifer, ese arcángel, querubín que cubre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que estaba en la presencia de Dios, en el trono de Dios. No sabemos cuánto tiempo, porque no había tiempo antes de que Dios pusiera el sol y la luna para decir el tiempo y los tiempos del año, ¿verdad? No había en Dios, no había tiempo, ¿verdad? Entonces no sabemos cuánto tiempo estuvo Lucifer en la presencia de Dios, pero la palabra de Dios nos dice bien claro, tiene varios lugares donde encontramos que él estaba lleno de instrumentos. Él cada vez que hablaba como música. Estaba encargado de la alabanza y de la adoración. Y la Biblia dice que cuando Dios lo formó, lo creó hermosísimo, con muchas joyas preciosas, ¿verdad? Era un arcángel muy, muy, muy precioso, pero tristemente se enorgulleció, se le fue la cabeza, ¿verdad? Y luego él quiso poner su trono sobre el trono de las nubes, sobre el trono de Dios, y que todos los ángeles le adoraran. En Apocalipsis, la palabra de Dios nos dice que el gran dragón, que es el diablo, arrastró una tercera parte, esos son los ángeles,
ahora los espíritus que Él controla, que vienen siendo los principados y potestades, los gobernadores de maldad de regiones celestes. Todo eso es una tercera parte de los ángeles que Dios creó, se rebelaron juntamente con el diablo. Eso fue pecado. Satanás fue el primero que pecó. Entonces, él no quería ser el único pecador y que él quería también el lugar. Él quería la posición que Dios le había dado a Adán. Dios creó todo, la Biblia dice, con las obras de sus manos, creó las estrellas, el sol, la luna y todo lo que existe, y luego lo puso bajo sus pies. Y luego Dios le dio autoridad, le dio dominio a Adán y a Eva, cuando Él les dijo, multiplicaos, sujuzgad la tierra y señoread sobre las obras, ¿verdad? Señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y sobre todo animal que se arrastra. Y dice, y tener dominio. En otras palabras, Dios le estaba dando al hombre todo lo que Él había creado, lo creó para dárselo al hombre, para entregárselo a Adán y a Eva. Entonces vemos de que Adán y Eva, podemos decir sin errar, de que Él era el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Dios lo hizo, ¿verdad? El único requisito, por decir, para mantenerse en esa autoridad era de estar sujeto a su Padre, ser obediente a Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Génesis 2, el versículo 17, que en el centro del jardín, del huerto de Edén, había un árbol que la palabra de Dios dice que era el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Entonces vemos de que después de la caída del hombre, después de la caída de la rebelión de Satanás, después de que Lucifer se rebeló contra Dios, vino a ser Satanás. Esa palabra Satanás significa adversario. Se convirtió al diablo, se convirtió lo que ahora es. Dios no hizo al diablo. Dios no hizo al diablo así como es. Dios hizo un arcángel hermosísimo, un querubín hermosísimo. Pero Lucifer, ya les dije, ¿verdad? La Biblia lo dice, que se enorgulleció y luego se hizo un adversario. Dios no tuvo que pelear con él, Dios no tuvo que hacer nada, solamente le dijo a Miguel, y eso está en la palabra, Dios le dijo a Miguel, Miguel, haz algo con Lucifer. Entonces hubo una guerra, ¿verdad?, entre Miguel y Lucifer, y la Biblia dice que no se halló lugar más para el diablo, fue arrojado a la tierra. Cristo Jesús dice a sus discípulos en Lucas el capítulo 10, cuando regresaron después de haber usado el nombre de Jesús y los demonios estaban huyendo, los enfermos sanando. Entonces los discípulos vinieron y le dijeron a Jesús, Maestro, aún los demonios se nos sujeten en tu nombre. Y Cristo Jesús les dice estas palabras, yo veía a Satanás caer como rayo de luz, un rayo. No estaba refiriéndose a ese momento, en ese día. Jesús estaba refiriéndose al tiempo cuando Satanás fue arrojado de la gloria de Dios y vino a este mundo. Ahora, la palabra de Dios nos dice bien claro que cuando Dios creó el universo, ¿verdad? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y oscuridad cubría la faz de la tierra. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaba desordenada y vacía? ¿La creó Dios de esa manera? No. Hubo un lapso de tiempo entre Génesis 1, donde dice, el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Dios los creó hermosísimos. Dios los creó, no había espinas, no había maldición. Era algo perfecto, porque todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Pero el versículo 2 dice que estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó? Bueno, lo que sucedió fue, después de que Dios creó los cielos y la tierra, en el lapso de tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2, sucedió esa rebelión con Satanás y sus ángeles que pelearon, ¿verdad? Hubo esa guerra en el reino de Dios y Satanás fue arrojado. Cuando él vino a este planeta, a esta tierra, la tierra estaba hermosísima, la tierra estaba perfecta, pero él vino con un coraje, él vino con una ira, él vino de una manera para destruir ese ser. Jesús dijo en Juan 10:10, hablando de Satanás,
Él lo llama el ladrón. Y Jesús dice en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 10 y el versículo 10. Estas son las palabras de Cristo Jesús, es la palabra de Dios. Dice Jesús, el ladrón, que es Lucifer, el diablo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vemos de que Satanás vino y trajo desorden a este planeta, a esta tierra. Yo estoy convencido, estoy en mi corazón, no lo he leído en ningún lugar, pero yo estoy convencido que el pecado de Adán, cuando Adán traicionó a Dios, porque lo que fue alta traición. Cuando Adán desobedeció a Dios, le entregó a Satanás toda la autoridad y el poder y el dominio a un enemigo de Dios, a un arcángel, a un querubín caído, un rebelde. Entonces, ahora Adán, en vez del el enemigo sujetarse a Adán, como lo era antes, ahora Adán está abajo y Satanás ahora tiene la autoridad y el poder que Adán tenía y Dios le había dado. Si usted dice, ¿usted tiene escrituras? ¿Usted tiene algo? Bueno, la palabra de Dios llama a Satanás en 2 de Corintios, capítulo 4, y el versículo 4, la palabra de Dios a través del apóstol Pablo llama a Satanás el Dios de este siglo. Dice, el cual el Dios de este siglo ha ensegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio en la faz de Cristo. Entonces vemos de que la misma palabra llama a Satanás, a Lucifer, Satanás, al diablo, lo llama el Dios de este siglo. ¿Quién lo hizo Dios? Dios no hizo al diablo Dios. Dios puso a Adán y le dio a Adán autoridad y poder. Entonces, Adán traicionó a Dios. Cuando desobedece a Dios, le entregó a Satanás y Satanás se hizo el dueño de este poder, de la autoridad. Vemos también en Marcos el capítulo 4, vemos cuando Satanás viene y tenta a Jesús, ¿verdad? La primera tentación le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, tienes hambre. Si eres el Hijo de Dios, y si tenía hambre, había ayunado 40 días sin comer. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y come. Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Luego, una de esas tentaciones, el diablo lo lleva en un lugar alto y le muestra todos los reinos de la tierra y la gloria y el poder de todos los reinos. Y fíjese lo que Satanás le dice. Ahora, Satanás sabía que Jesús vino con el propósito de tomar con fuerza para atrás el poder y la autoridad que originalmente pertenecía a Adán y a Eva. El diablo ahora lo tiene. El diablo lo ha tenido, lo tuvo por 4,000 años hasta que Cristo Jesús, y todavía lo tiene sobre las personas que no creen, son las personas que no han oído a la verdad, no han oído el evangelio de Jesucristo, y el diablo no quiere que oigan. Entonces él todavía lo está dominando con temor, con enfermedades, con guerras, con odio, con guerras y todo esto. Entonces Satanás todavía está reinando este mundo porque Adán le entregó. Entonces, una de esas tentaciones, como mencioné, Satanás le muestra todos los reinos de la tierra y le dice a Jesús. Ahora Jesús vino para tomar con fuerza, pero fíjese lo que el diablo hace. Le dice, mira, si tú te postras delante de mí y me adoras, entonces todo esto es poder y esta gloria, todo esto, esta gloria y poder, todo, te lo entregaré a ti si tú solamente te postras y me adoras. Imagínense el silencio que hubo en el trono de Dios. Imagínense el silencio porque es lo que el diablo quería. El diablo quería que todos se postraran. Si Cristo Jesús, representando a Dios, y era Dios aquí en la tierra, porque Dios estaba en él, si Cristo Jesús se postra para adorar al diablo, entonces el diablo logra lo que quiso hacer en el principio. Él quería que todos se postraran delante y que Dios mismo se postrara delante de él. Ahora Jesús es tentado con esa tentación. La Biblia dice que fue tentado. Entonces Jesús, el diablo le dice, toda esta gloria, este reino, yo te lo entrego a ti si tú te postras y me adoras. Muchos dicen que el diablo estaba mintiendo,
que el diablo no tenía esa autoridad y ese poder, ese dominio, esa gloria. Bueno, si la Biblia dice que era una tentación y luego unos dicen que no tenía el diablo ese poder y ese don, entonces no era tentación, no era tentación. Pero aparentemente Jesús sabía y la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos está diciendo que el diablo sí tenía esa autoridad para ofrecérsela y el dominio y la gloria de los reinos para ofrecérsela a Jesús. Entonces él quería, ¿verdad? En otras palabras, es como que el diablo le estaba diciendo, ¿sabes qué, Jesús? No tenemos que pelear, tú no tienes que, mira, si tú te postras delante de mí, lo que tú has venido a hacer, yo sé que has venido a tomar esta autoridad y este poder, ¿verdad? Entonces, pero si yo te lo entrego a ti, si tú postras delante de mí, yo te lo doy. Satanás sabía que Jesús venía por ese propósito, ¿verdad? De tomar para atrás lo que pertenecía a Adán y a Eva y lo que pertenece a los hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Jesús dijo? No, solamente a Jehová servirás, ¿verdad? Obedecerás y a Él servirás. Entonces, las palabras que el diablo le dice son estas. Les dice, yo, este reino, todos estos reinos y la gloria de los reinos, te lo entrego a ti si tú, porque a mí, estas son las palabras de Satanás, porque a mí me ha sido entregado. Aquí podemos ver que el mismo diablo nos está diciendo lo que Adán hizo. Cuando Adán desobedeció a Dios, le entregó al enemigo de Dios la autoridad y el poder que Dios le había dado a él. Entonces el diablo tomó ese poder y esa autoridad y en vez de ser de bendición a la humanidad, Satanás la usó para traer destrucción, enfermedades. La primera cosa que sucedió y la primera obra del diablo por causa del pecado fue la muerte espiritual. La palabra de Dios dice en Romanos 5, versículo 12, por cuanto dice, dice en la desobediencia de uno. Vamos a esa escritura en Romanos, dice, déjeme terminar, no hemos terminado el versículo 8. Todavía estoy explicando el diablo que ¿verdad? El diablo peca desde el principio, pero sigue diciendo el versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que dice, todo aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La primera obra que el diablo hizo fue de traer muerte espiritual. Él es el autor de la muerte espiritual. Él es el que trajo el pecado. El primer pecador, el primer mentiroso, el padre de la mentira, el que se rebeló contra Dios. Y ahora vemos de que él engañó a la mujer y luego la mujer, ¿verdad?, le ofreció a su marido, a Adán, el fruto prohibido. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 14, que no fue Adán el que fue engañado, fue la mujer que fue engañada. Entonces Adán sabía lo que él estaba haciendo. Cuando él toma ese fruto, desobedece a Dios, entonces ahora Satanás se hace el Dios y el Señor de este planeta, de este mundo. Yo creo con todo mi corazón que el pecado de alta traición no solamente afectó el espíritu de Adán y de Eva, eso es lo que sucede, es que cuando el pecado entró al espíritu de Adán y de Eva, el Espíritu Santo, Dios el Padre y el Espíritu de Cristo salieron de Adán y Adán cayó y fue separado de la presencia de Dios. Yo creo y siento de que el espíritu de Adán y de Eva estaban en el Espíritu de Dios y en el Espíritu de Dios estaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Entonces eran uno. Pablo dice en 1 Corintios 6 que aquel que se une a Cristo, un espíritu es con él. Entonces cuando nosotros fuimos salvos, cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, que somos bautizados por un solo espíritu en el cuerpo de Cristo. Somos puestos en Cristo Jesús. Entonces, Adán y Eva, cuando el pecado entró, Dios se separó. Dios no puede, nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer. Él no puede estar y morar en un corazón que tiene pecado. No puede. ¿Por qué? Porque Dios ama al hombre y si Él se manifiesta donde hay pecado, el pecado no puede estar en la presencia de Dios. El pecado no puede. Entonces el pecado no se pueden mezclar. Entonces cuando Dios tiene que hacer algo
para redimir al hombre. Entonces, cuando Dios hace el plan de redención, ahí está el Padre, está el Espíritu Santo, ahí está el Verbo, la palabra de Cristo Jesús. En ese tiempo su nombre no era Jesús. Jesús se le da en el Nuevo Testamento cuando él nació y tenía un cuerpo físico. La palabra de Dios llama a Cristo en el Antiguo Testamento el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Entonces, el plan, ¿cómo vamos a redimir al hombre? El pecado trajo muerte. Y por eso dice Pablo en Romanos capítulo 5, vaya conmigo ahí, ¿verdad? Es rápidamente, yo ya había mencionado estos versículos, ya los había dado, pero es bueno volver a ponerlos delante de nuestros ojos, porque es importante que los repasemos y que se nos grabe para poder ayudar a otros, que tú estés bien claro, ¿verdad? Y muchas personas necesitan saber estas cosas porque a veces no saben por qué necesitan ser salvos. A veces no saben, muchas personas piensan, pues yo no necesito ser salvo, todo está bien, yo no soy una mala persona, ¿verdad? ¿Por qué voy a necesitar? Es que las prostitutas, los drogaditos, los criminales, ellos sí necesitan a Cristo, pero yo no. Mire, todos necesitamos ser salvos, porque todos estamos separados de la presencia de Dios. Capítulo 5, versículo 12, el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Y quién fue ese? Adán. Ese hombre fue Adán. Por cuanto, por un hombre, dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Esta muerte no es la muerte física. Esta muerte es la muerte espiritual. La muerte espiritual entró cuando el pecado entró, porque el pecado siempre trae muerte y muerte es del diablo. La muerte no es de Dios. La muerte es del diablo. Satanás, el diablo está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque está separado de Dios. Entonces Adán tenía vida, tenía la luz de Dios, tenía el amor de Dios, pero cuando el pecado entró, con el pecado vino la muerte. El pecado separó al hombre. El hombre cayó de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la misma presencia de Dios. Y como dije, Dios estaba en el hombre y el hombre estaba en Dios. Yo sé que lo he repetido como 4 o 5 veces, pero quiero que usted lo vea, porque es lo que pasa en el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo por el Espíritu Santo, aleluya, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vuelven a entrar al espíritu humano y el espíritu humano recibe vida, la vida de Dios, la luz de Dios y el amor de Dios. Y ahora Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios, en su espíritu. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual ha sido erradicada. La muerte espiritual ha sido destruida. Ahora, ¿cómo es que Cristo Jesús destruyó esa obra del diablo? ¿Cómo lo logró hacer? La Biblia nos dice cómo. La palabra de Dios nos dice, vamos a ver estos versículos. Vaya conmigo a Isaías 53, versos 4 y 5. El Espíritu Santo nos dice a través del profeta Isaías que él mismo dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ese es el capítulo 53 del libro de Isaías. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Ahora estamos viendo cómo Jesús destruyó esa obra de Satanás que es la muerte espiritual. Vemos aquí entonces, vaya al versículo 10 y 11. Mismo capítulo 53, pero vamos al versículo 10 y 11. Dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora vemos que Cristo Jesús, para destruir esa obra de Satanás en la vida del ser humano, que es la muerte espiritual, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que
conforme al plan divino de Dios, tuvo que llevar el pecado en él mismo, en su espíritu. Tuvo que llevar el pecado de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque al llevar el pecado también viene la muerte espiritual. Algunos no aceptan eso. Algunos piensan que estamos enseñando y predicando herejía. Muchos no aceptan de que el Espíritu de Cristo, que el Hijo de Dios, fue separado de su Padre por 3 días y 3 noches. No lo quieren aceptar. Dicen que no es cierto. No es cierto. Pero la Biblia bien claro que dice, cuando Jesús en la cruz del Calvario clamó, Eli, Eli, lama sabachthani. ¿Qué es lo que significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras nos están diciendo que Él mismo sintió cuando su Padre lo abandonó, cuando su Padre volteó su rostro, cuando el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, por causa del pecado. Dios no puso el pecado en su cuerpo. El pecado de la humanidad fue puesto en su espíritu. Y todavía su espíritu estaba en su cuerpo. En su cuerpo puso las enfermedades y nuestras dolencias. En su espíritu puso nuestros pecados. Porque el pecado afecta el cuerpo, el espíritu. Y luego por causa del efecto que trae el pecado, el espíritu, eso drásticamente afecta el cuerpo. El cuerpo físico también sufre por causa de lo que sucede en el espíritu del hombre. El pecado trajo muerte espiritual y luego la muerte se manifiesta en el cuerpo físico. ¿Sabía usted que la ciencia médica no saben por qué el cuerpo humano se muere? Porque fue diseñado por Dios para vivir eternamente. Cada 7 años nuestros cuerpos ya tienen nueva piel, porque todos los días miles y miles y millones de células en su cuerpo mueren y se secan, y por eso tiene que bañarse. Si se baña, ¿verdad? Tiene que bañarse. Si no se baña, va a apestar. ¿Por qué apesta? Por las células muertas. Es algo muerto, ¿verdad? Y entonces, no se ofenda. Todos tenemos que bañarnos. ¿Por qué? Por razón de limpiar esas células que se están muriendo. Entonces, en 7 años dicen que el cuerpo físico pasa por un proceso. Poco por poco, células van muriendo, nuevas células están saliendo. Qué lástima que no están saliendo sin arrugas, ¿verdad? Pero estamos envejeciendo. Pero cuerpo nuevo. Ahora, eso nos puede demostrar que Dios hizo el cuerpo para que viviéramos para siempre. Entonces, Cristo tuvo que llevar el pecado para que en su espíritu, y al tomar el pecado, fue separado de su Padre. Ahora vemos que 3 días después, cuando Dios lo resucita de los muertos, en Hebreos encontramos un secreto. En Hebreos encontramos cuando Dios habla a su Hijo, ¿verdad? Habla a su Hijo cuando su Hijo estaba en el infierno, cuando su Hijo estaba sufriendo el pecado y la muerte espiritual por todos los seres humanos. Dice el Romanos 4, 25, dice, el cual fue entregado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y cuando fuimos justificados, Dios lo resucitó a los muertos. Pero fíjese lo que dice Hebreos, el capítulo 1. Dios dice que Dios le dijo a su Hijo, mi Hijo eres tú, hoy te he engendrado. Y otra vez yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y bien claro que el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice que Dios dijo eso cuando resucitó a su Hijo de los muertos. Entonces, eso es cuando él resucita a su Hijo de los muertos, es cuando dice, ahora Él es mi Hijo y ahora yo soy por Padre. Otra vez otra vez Él me será por mí, por Hijo. Entonces vemos también bien claro estos versículos que le estoy dando, que Cristo Jesús, vamos a 1 de Pedro 2, 24 y 25. 1 de Pedro 2, capítulo 24 y 25. Capítulo 2, versículo 24 y 25. Dice el Espíritu de Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice Pedro, dice que en su cuerpo, pero es porque su espíritu estaba en su cuerpo. Entonces Dios pone en el Espíritu de Cristo nuestros pecados que estaban todavía en su cuerpo. Dice él, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, muchos que no aceptan de que Cristo Jesús fue separado de su Padre, toman este versículo que Pedro dice que Él llevó los pecados en su cuerpo. Entonces, Él llevó, en el cuerpo llevó los pecados, pero no su espíritu, lo que enseñan a unos. Y por eso, si no los llevó en su espíritu, entonces su espíritu no fue separado de Dios. Pero eso no está de acuerdo en la palabra de Dios, porque Jesús tuvo que identificarse. Cuando la palabra de Dios dice que Él probó la muerte por todos nosotros, no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Pero gloria a Dios que el Padre lo resucitó de los muertos, espiritualmente, así como también a nosotros, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Dice, sigue diciendo, versículo. Sí, no solamente el versículo 4, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús, éramos pecadores, teníamos el pecado en nuestro espíritu, pero gloria a Dios que Cristo Jesús nos dio un espíritu nuevo. Hemos renacido por la palabra incorruptible, tenemos el Espíritu de Dios, ahora tenemos una naturaleza divina. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios, aquí también bien claro, nos dice cómo Cristo Jesús destruyó la obra de la muerte de Satanás, esa muerte espiritual. Capítulo 5 de la segunda epístola de Pablo a los Corintios, el versículo 21, es el último versículo del capítulo 5. Al que no conoció pecado, eso es escrito, el único que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Amén, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, el único que no conoció pecado fue Cristo Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. Jesús no era un pecador. Jesús fue hecho pecado, con el pecado de todo el mundo, con mi pecado, con tu pecado. El Cristo Jesús lo llevó en su espíritu. Por 3 días y 3 noches tuvo que pagar con muerte espiritual para darnos vida. Y luego sigue diciendo, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. El diablo quiere que usted siga hablando y pensando de que somos pecadores salvos por gracia, que todos somos pecadores salvos por gracia. Es lo que he oído muchas personas decir. Todos somos pecadores salvos por gracia. Somos pecadores salvos por gracia. Y cada vez que el diablo viene con una tentación, cada vez que somos tentados en la carne, eso viene a nuestra mente, eso viene a nuestra conciencia. Somos pecadores y salvos por gracia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque ya tenemos esa mentalidad que somos pecadores, pues vamos a pecar. Porque estamos confesando que somos pecadores. Eso le está hiriendo, está causando gran dolor al Padre. No se imagina usted lo que el Padre siente cuando uno de sus hijos confiesa que es un pecador salvo por gracia. Le duele mucho. Lo que Él quiere que usted vea es de que Dios no lo ve como pecador, Dios lo ve como la justicia de Dios en Cristo. Entonces no diga yo soy un pecador salvo por gracia, porque va a seguir usted rindiéndose al pecado y el pecado va a seguir siendo su Señor. Usted no quiere seguir pecando. Usted no quiere seguir pecando en su alma y en su cuerpo. Su espíritu no quiere pecar. Entonces usted empieza a decir lo que Dios dice, lo que su palabra dice. Nuestro Padre Celestial nos dice que usted y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cristo Jesús está en mí, yo estoy en Cristo. Yo ya no soy un pecador. Yo era un pecador. Ahora yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y cuando tú sigues hablando así, tú sigues confesando así, cada vez que el diablo viene con una tentación, viene a tentarte, lo primero que tú vas a decir es: no, yo no soy un pecador. Si no soy un pecador, no voy a seguir pecando. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo ya no voy a hacer injusticia. Yo ya no voy a hacer haciendo pecado. Ahora yo voy a hacer las cosas que le agradan a mi Padre. Yo voy a hablarles a las personas de Cristo. Yo voy a orar por los enfermos. Yo voy a echar fuera demonios. Eso es lo que Dios quiere, porque somos la justicia de Dios en Cristo. Y por último, vamos a Hebreos 2:14 y luego vamos a hacer una oración. Hebreos 2:14, ahí también está otra escritura, cómo Cristo
destruyó la obra de Satanás, que es la muerte espiritual en cada uno de nosotros. ¿Cómo Cristo Jesús destruyó? Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. En Hebreos 2:14 encontramos ahí lo que el Espíritu Santo nos dice, y yo creo que fue Pablo el que escribió el libro de Hebreos, algunos no saben, bueno, dicen que no sabemos quién. Dice, así que por cuanto los hijos de los hombres, que es la humanidad, participaron de carne y sangre, Él, Cristo Jesús, también participó de lo mismo, de carne y sangre. ¿Cuál fue el propósito? Acuérdense que Él vino, Él se manifestó para deshacer las obras del diablo. Ahora estamos viendo a través de la palabra de Dios cómo destruyó la obra de la muerte espiritual que estaba en nosotros. Dice, ¿verdad? Al que no dice, participó de lo mismo para que por medio de la muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por él, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El pecado en el corazón del hombre lo separa de Dios, y ahora dice el Espíritu Santo que Satanás estaba tomando dominio a través del temor a la muerte. ¿Por qué no haces esta oración conmigo? Ahí donde estás, entrega tu corazón a Cristo. Tú puedes tener esa vida de Dios, esa vida eterna, ser librado de la muerte espiritual. Todos juntos vamos a orar con ellos. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que tú me amas. Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados. Yo lo creo con todo mi corazón. Al tercer día, lo resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Y hoy públicamente yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas, todos mis pecados, toda mi naturaleza pecaminosa ha pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, te felicito y te doy una bienvenida a la familia de Dios. Hoy, si tú hiciste esa oración con todo tu corazón, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Queremos oír de parte de ti. Va a estar pasando a Soraya Londono en unos momentos. Ella te va a dar la página web, cómo tú puedes darnos tu testimonio, cómo tú puedes escribirnos por la página web pero queremos oír de ti. Queremos enviarte también algún material para que tú sigas creciendo espiritualmente, y quiero que tú sigas sintonizando cada domingo a la 1:30 en esta a través de esta transmisión en estos medios de comunicación desde aquí de Centro Palabra de Fe en la ciudad de Campton. Si tú vives en esta área o vienes a visitar a algún familiar, ¿por qué no tomas la dirección también y ven y nos visitas? Ahí también en la página web tú vas a encontrar el horario de los servicios. Sin tomar más tiempo, va a estar pasando ahora con nosotros Soraya Londono. Amén. Bendecidos, bendecidos. Reciban un fuerte abrazo de parte del Señor, de Centro Palabra de Fe. Y gloria a Dios por su palabra, nos edifica, viene de lo alto. Hemos sido alimentados con la palabra de Dios y ahora vamos a estar recogiendo la ofrenda, los diezmos. Vamos a estar leyendo, por favor, una escritura que se encuentra en Eclesiastés capítulo 6. Eclesiastés 6, vamos a estar leyendo el 10 y vamos a brincar al 13. Y dice así: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y el 13, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano.
Y qué triste eso, porque imagínense la herencia que los padres pueden dejar a sus hijos, aparte de la salvación que nuestro Padre nos ha dado, pues imagínense la herencia también de bienes y cosas, ¿no? Materialmente hablando. Entonces podemos ver aquí de que Dios no está en contra de que nosotros tengamos dinero, simplemente lo tendremos como nuestro Dios, nuestro ídolo, lo amamos y preferimos más el dinero que la obra del Señor. Hay promesa y más en estos tiempos, más que nunca nosotros debemos de ser obedientes a la palabra del Señor, cumplirla. No queremos ser parte de lo que dice acá, queremos ser diezmadores fieles al Señor. Ustedes allá en casita, esto es grande porque la cosecha que viene va a ser muy grande, preciosa, y nosotros vamos a ser parte de esa cosecha. Entonces, más que nunca, obedecer la palabra del Señor, y acordémonos que el palpitar del Padre son las almas. Si nosotros no damos para la obra, entonces ¿cómo vamos a poder nosotros continuar? Imagínense por estos medios cuando vienen a la iglesia, gloria al Señor por las almas que son alcanzadas por medio de este ministerio. Entonces simplemente les invitamos, hermanos, de que la palabra más que nada la pongamos por obra. Entonces con eso nuestro corazón, mi hermano, mi hermana, levante su ofrenda, su diezmo, y haga esta corta declaración. Digamos esto: Padre, le damos gracias por su palabra, por nuestro trabajo. En este momento presentamos nuestros diezmos y ofrendas a nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, y con ellos las entregamos y sabemos, Padre, que usted lo multiplica al 100 por 1. Amén, amén. Esto es para las almas, sabemos de que hemos recibido el alimento, y el alimento espiritual es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Eso es la prosperidad más alta, el dinero lo más bajo. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que continuar, como decía nuestro pastor, deshaciendo las obras del enemigo. Satanás viene a matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida en abundancia, y nosotros vamos a deshacer esas obras. Ahora, si ustedes tienen alguna petición, les invitamos de que por favor entren a nuestra página palabra.org. También, si ustedes van a dar a sus diezmos, vuelvo y repito, palabra.org, raya inclinada, donar. Ahí pueden dar sus diezmos y ofrendas, y pues con eso, hermanos, vamos a estar también haciendo nuestra declaración, que es algo precioso, esta declaración de soy bendecido. Queremos que en casita lo hagan, y aquí en nuestra congregación lo vamos a estar haciendo, como dice esta declaración preciosa, y dice así: soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo, soy bendecido por la preciosa sangre de Cristo, soy bendecida por la palabra de Dios, soy bendecida por la predicación y los cantos, soy bendecida con el compañerismo de mis hermanos, soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano. Soy bendecido en mis finanzas, prospero y reprendo al diablo que las quiere tocar. Soy bendecido en mi familia, el diablo no puede tocar mi familia. Soy bendecido y soy de bendición a otros, y esa es la confesión de Centro Palabra de Fe. Vamos a estarla confesando durante la semana. Les deseamos una semana bendecida, y declarando siempre la palabra sobre ustedes, mis hermanos, de que la protección divina siempre en su salir, en su entrar, y que la palabra del Señor reine en nuestros corazones durante toda esta semana. Acordémonos que no es solamente una vez por semana, es todos los días, diariamente. Eso es lo que nos va a hacer hacedores de la palabra. Entre más recibimos la palabra, la escuchamos, pues imagínense, vamos a crecer poderosamente. Los amamos, hermanos, con todo nuestro corazón. Esta iglesia es una iglesia que ora por usted. Entonces, siéntanse libres de enviar sus peticiones, que aquí vamos a estar ese ejército del Señor, como ustedes también en casita, orando por esas peticiones, y sabemos que nuestro Padre Celestial siempre las contesta, si nos atrevemos a creer la palabra del Señor. Entonces, continuamos en bendición y en victoria. Los amamos, hermanos, y recordemos que somos más que vencedores, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Esos son los herederos, los hijos de Dios. Nosotros somos sus hijos y pues es la palabra del Señor. Y esa palabra Dios quiere que siempre, antes de que venga el temor o algo, salga de nuestro corazón. Esa palabra que es una palabra más cortante que toda espada de doble filo. Entonces nosotros necesitamos continuar hacia adelante, hermanos. Gloria al Señor por la palabra que recibimos. Imagínense, es el alimento. Es el alimento que necesitamos, porque acordémonos que hay un alma que es salva, que es la nuestra propia, y esa alma se alimenta por medio de la palabra. Y gloria a Dios por la palabra que nos enseñan acá. Ustedes también la están recibiendo en casita, y no hay distancia para la palabra del Señor. Lo importante es la disposición y el corazón con que nosotros estamos esperando con ese anhelo, esta palabra, este pan de vida que viene de lo alto, esa palabra que nos está dando el Señor. Cada momento que la recibimos, imagínense, nuestro espíritu ricamente está siendo bendecido, está siendo alimentado. Y cuando viene la tribulación, la situación, ¿qué va a pasar? Ahí es donde se va a cumplir lo que nos han enseñado hoy, deshaciendo las obras del enemigo. Satanás no tiene poder, no tiene ningún poder, el poder se lo da aquel que se lo permita. Él sí va a poder entrar, pero nosotros, gloria al Señor, que nos enseñan a estar firmes, no movernos, no importa cómo se está viendo el mundo, que si el mundo se viene como se venga, nosotros somos hijos de Dios, marcamos la diferencia en el mundo, no somos iguales, pero el mundo necesita ver esa luz y esa luz está en la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo. Entonces les animamos, hermanos, ustedes si desean venir también, esta es su iglesia, aquí las puertas están abiertas, hay una familia que con los brazos abiertos les espera, nuestros pastores, siervos de Dios dedicados a la palabra, y como dice la misma palabra, por su fruto los conocerán. Entonces nosotros somos parte de ese fruto, ustedes también, porque están recibiendo la palabra. Yo les animo, continúen creciendo en esta palabra, porque en este tiempo que estamos viviendo, la iglesia necesita la palabra, la palabra pura, no adulterada, porque sí está contaminada la palabra. Ahí sí, como dice la palabra de Dios, los que tienen oídos para oír, oiga lo que el Espíritu tiene a las iglesias. Pero hay que afilar ese oído espiritual. Tenemos dos, si afilamos más el de la carne, pues imagínense, no vamos a recibir la palabra. Entonces tenemos que permitirle al Señor siempre, de que sea Él el único que puede entrar a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra mente. Y pues les continuamos animando, hermanos, no retrocedamos, porque si retrocedemos, nos quedamos. No sabemos cuándo venga Cristo. Cristo puede venir en cualquier momento, entonces es tiempo de preparar. La cosecha ya está. Ahora somos los obreros, nosotros los que vamos a salir por esa cosecha. ¿Y sabía usted que parte de esa cosecha, los diezmos, las ofrendas, tienen que haber mucho en eso? Muchas personas me dicen, bueno, ¿y ustedes como un ejemplo? ¿Para qué necesitan las ofrendas? ¿Para qué necesitan los diezmos? Pues cómo no. Tenemos un edificio, nuestra iglesia, congregación, este templo, como muchas iglesias, esas iglesias necesitan ser sostenidas, ¿no? Para que el evangelio siga siendo predicado. Y si usted fue salvo y si yo fui salvo fue por estos ministerios, haya sido evangelista, haya sido por medio de los pastores, son los ministerios que Dios puso a la iglesia. Entonces por eso Dios dice que Él ama al dador alegre, el que da con gozo, con alegría, no pensando me van a quitar, se lo van a gastar aquí, no. Él ama al que verdaderamente se despoja. Acordémonos lo que leímos, el que quiere hacer riquezas y todo eso está perdiendo su tiempo, Dios quiere que el dinero sea usado sabiamente. El que siembra para la carne, imagínense lo que dice la palabra, de la carne va a cegar corrupción, más el que siembra para el espíritu, más que nada vida y paz, ¿no? Entonces nosotros sembramos para las almas del Señor. Tenemos que continuar con eso, nunca cuestionar a Dios, no debemos cuestionar a Dios, simplemente obedecer la palabra. Pedimos por sanidad, Él escucha. Entonces no es lo que me conviene a mí, sino lo que la palabra enseña. Y el evangelio completo es todo. El evangelio completo habla aún de todas esas cosas y es importante que la iglesia sepa esto. O sea, no es algo como que a la conveniencia de la iglesia, no. Queremos ser obedientes al Señor porque queremos cumplir su palabra hasta que Cristo venga por nosotros. Y viene muy pronto. No sabemos el día, la hora, lo que sí sabemos de que pronto, pero nosotros gozosos, hermanos. No hay que estar tristes. Él suple nuestras necesidades porque Él es nuestro pastor, hermanos. Mis hermanas, nada nos va a faltar.
nada nos va a faltar. Simplemente es tener amor por las almas. Así como alguien oró por nosotros, alguien invirtió por nosotros, y gloria al Señor, hoy en día estamos aquí parados ante el Señor, continuando creciendo, mejorando para poder ser y alcanzar a poder lograr a tener la medida de la plenitud de nuestro Cristo Jesús. Ese hombre que dio su vida porque él fue hombre 100% y dio su vida por cada uno de nosotros. Y no será lo mínimo que podamos dar nosotros, nuestro tiempo, nuestro trabajo, porque por eso dice que si lo amamos con todas nuestras fuerzas, ¿cuáles son esas fuerzas? Pues de lo que trabajamos, mis hermanos, trabajamos y con esas fuerzas venimos a dar lo que a nuestro Padre Celestial le pertenece, porque no lo quiere devolver al 100 por 1. Entonces con eso, hermanos, los amamos con todo nuestro corazón. Sigan adelante, esperamos verlos pronto y si no, continúen por este medio porque igual estamos en un mismo espíritu que es el que nos une, el Espíritu Santo, el que está en usted, el que está en mí, es el que nos une y somos uno en Cristo Jesús. Entonces los amamos y declaramos bendiciones, bendiciones en sus familias, en sus trabajos. Dios abrirá puertas, no tema, porque dice la palabra que Jehová es su pastor, nada le faltará. Si usted ha cumplido esta palabra, acordémonos, tenemos nuestra cuenta celestial. Dios simplemente en el momento que lo necesitemos nos va a estar sacando nuestro depósito y ahí está, supliendo esa necesidad. Entonces, ¿por qué temer? ¿Qué comer? ¿Qué beber? ¿Qué vestir? No hay que temer. No hay, ¿por qué? Porque el Señor lo ha dicho, no se afanen, no se afanen. Yo alimento las aves de los cielos, visto la flor del campo. ¿Por qué se van a atemorizar ustedes, mis hijos? Dice la misma palabra del Señor. Amén. Continuamos.